Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar hoy del partido amistoso entre España y Japón, que ha acabado con la victoria de España 1-0. Un partido que se va a volver a repetir en el Mundial Femenino del año que viene. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Bien? ¿Mal? Pues vamos a verlo. Bueno, hemos dicho que ha ganado España 1-0, gol de Alba Redondo, y en general el partido no me ha dejado un buen sabor de boca, francamente. Eh, España ha salido más o menos como siempre en cuanto a alineación. Sí es verdad que es un partido un poco raro porque si ya de por sí que es amistoso y hay que tener en cuenta ese factor, encima es un partido amistoso contra un rival que te vas a encontrar en el Mundial, con lo cual tampoco puedes dar bastantes pistas de cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Por un lado y por otro. España se presentaba a este partido con la victoria contra Argentina, una victoria bastante contundente, 7-0, y Japón, por contra, venía de caer contra Inglaterra por 4 goles a 0. Bueno, como hemos dicho, este partido se va a repetir en el Mundial. Eh, Son dos de las selecciones que están en nuestro grupo, bueno, en el mismo grupo, lógicamente. Está Costa Rica y está Zambia también. La alineación de Jorge Vilda ha presentado el equipo con Misa en portería, con Seila y Olga en los laterales, Rocío Gálvez e Ivana de centrales, centro del campo para Zornoza y para Teresa, Maite Oroz media punta, en, en los extremos Marta Cardona derecha, Atenea por la izquierda y Alba Redondo en principio como punta. Las ventanas de cambios han sido en minuto 46, ha salido Seila y Marta Cardona y ha entrado Ollane y Salma. La segunda ventana de cambios, minuto 71, ha salido Tere y Alba Redondo, ha entrado al campo Fiamma y Naikari. Naikari, después de tanto tiempo, ha vuelto a jugar con la camiseta roja. Y en el minuto 86, para su debut, María Pérez, que ha salido por Maite Oroz. Como digo, un partido que no me ha dejado un buen sabor de boca. En, en general, por las líneas de calor, hemos abusado un poquito del paseo central. Aunque en el partido completo hemos visto que España creaba desde la zona central y pasillo derecho para tratar de terminar en el extremo izquierdo. Ha habido zonas del campo que no se han aprovechado, ¿no? Y esto es una de las cosas que tendrá que corregir el cuerpo técnico de Villa. Japón, una selección que tradicionalmente es bastante disciplinada en cuanto a lo táctico y peligrosa en cuanto a las acciones de balón parado. Era un punto muy importante a cuidar aquí. Yo creo que ese aspecto sí es verdad que se ha tenido en cuenta. El equipo de Japón ha sido mucho más equilibrado en cuanto a juego, pero lo que sí es verdad es que lo que nos está diciendo las sensaciones del partido nos lo confirman los datos estadísticos. Y os voy a dar un dato que creo que es bastante significativo de lo que ha ocurrido. España ha disparado 6 veces. Entre los 3 palos, 3, un 50%. Y ha marcado un gol. Es que Japón
ha disparado 13 veces y entre los 3 palos 6. Un porcentaje del 46% que es bastante similar al que ha tenido España. ¿Cuál ha sido la gran diferencia? Básicamente la guardameta. Acordaros de lo que os digo siempre. Tres puestos importantísimos en un equipo, pues el de la portería es uno de ellos. En ocasiones falladas aparecen 3 ocasiones falladas por parte de Japón. Esto son ocasiones claras de peligro. Lo cual está demostrando que tienes un factor diferencial en portería. El gol de España, por cierto, ha venido de un disparo de Claudia Zornoza desde lejos, que ha rebotado en el larguero y el rechace lo ha recogido Alba Redondo. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Y sobre todo teniendo el partido del Mundial ahí, enfrente nuestro. Duelos con éxito. Ojo con los duelos porque nos han duplicado en duelos con éxito las japonesas. Y en duelos aéreos también nos han doblado. ¿En qué hemos sido mejores? Pues en algunos datos que no son especialmente interesantes para un equipo que pretende mantener el balón y que intenta hacer un juego más bien constructivo desde atrás, intentando mover las líneas a medida que avanza el balón, porque hemos hecho 6 veces más despejes que Japón, por ejemplo. Lo que nos está dando que la presión de Japón en ataque ha sido bastante intensa. En cuanto a intensidad, faltas, 5 faltas a favor de España y 19 de Japón. Es decir, Japón parece que se ha tomado las cosas un poco más en serio. Sin embargo, la primera tarjeta amarilla, curiosamente, ha sido para España, para Denia del Castillo. Precisiones en el pase. Hemos fundamentalmente hemos usado el pase corto porque en centros otra vez nos ha doblado Japón. Si es verdad que en cuanto a... bueno, eso son tentativas de centros, ¿vale? Es verdad que los centros acertados hemos sido nosotras bastante mejores, ¿no? En rendimiento. 3 centros acertados por 4 de Japón. Entonces, ¿qué es lo que nos está contando un poco las estadísticas y nuestras sensaciones? Bueno, el partido no ha sido bueno, se ha ganado, y eso es importante siempre, pero claro, tenemos que tener claro que hay cosas que mejorar. Es un amistoso, pero bueno, hay que calibrar el partido. He visto también las declaraciones de Alba Redondo que ha dicho, hombre, la verdad es que no es nuestro mejor partido, podemos dar mucho más de sí. Vale, eso me gusta. Es una autocrítica que me resulta constructiva y me resulta positiva, ¿no? Por parte de una jugadora que, la verdad, cuanto más la veo, más me gusta, ¿no? Y poco más podemos salvar del partido, la verdad. Creo que ni todos tienen que ser chanzas después del 7-0 contra Argentina, ni tampoco nos tenemos que rascar las vestiduras por el partido contra Japón, ¿no? He leído alguna crónica, me sigue haciendo gracia y viene un poco al hilo del directo del otro día de, del, del ayer, que cada 2 párrafos que se hablan de la selección sale las 15, ¿no? No sé, yo creo que ya está bien. Esta es la España que hay. Se están haciendo probaturas, son amistosos, está en construcción. Bueno, pues vamos a dar ese voto de confianza. Último partido del año para la selección española, que ya jugará el próximo
encuentro para el mes de febrero, que creo que tiene, os hablo de memoria, otro partido amistoso. Y esto es todo por hoy. A partir de mañana tenemos que empezar a pensar ya en la previa porque se nos vienen una serie de partidos bastante importantes para el Real Madrid Senior. Pero, como decía en la historia interminable, eso es otra historia y se contará a su debido tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.